Buenas tardes para todos. Para la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, es un honor tenerlos con nosotros esta tarde. La cultura nos hace mover constantemente, nos emociona, nos hace valorar el pasado y descubrir allí tesoros invaluables, nos permite disfrutar del espacio único como este, lleno de historias infinitas. Saludamos a las personas que nos acompañan y especialmente a la Secretaria de Cultura Ciudadana, Lilia Gaviria Hurtado, Sebastián Trujillo Osorio, el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, la doctora Gloria Inés Palomino, exdirectora de la Biblioteca Pública Piloto, Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad de AFIT y exdirector de la Biblioteca, Amalia Urrea, directora de la Fundación MUF, Magda Restrepo, directora de la Fundación Fraternidad Medellín, Sandra Acevedo, subdirectora de la Fundación Fraternidad Medellín, Andrés Roldán, director de Explora, Luis Fernando González, arquitecto y docente, Daniel Carvalho, concejal de Medellín, y a los miembros del Consejo Directivo de la Biblioteca. También queremos extender este saludo al equipo creativo de Explora, a toda la familia de la Biblioteca Pública Piloto, a los periodistas, talleristas, usuarios y todos los amigos de la BPP. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy entregamos a la ciudad un espacio único, el primer museo de un archivo, el Museo Cámara de Maravillas. Este es un lugar para viajar por las imágenes, las historias, los patrimonios de Medellín y de Antioquia, a través de contenidos expositivos e interactivos con información del desarrollo territorial, de la producción literaria y política y cultural de nuestra región. Además, con gran alegría, les queremos presentar las adquisiciones que llegan para uso de todos los que visitan la Piloto en nuestras 4 filiales, con colecciones que fueron posibles gracias a la donación de 200 millones de la Fundación MUF y la Fundación Fraternidad Medellín. Invitamos a la Secretaria de Cultura, Lilia Gaviria, a que inicie este acto. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo esto me encanta, que llegue uno a esta biblioteca, que llegue uno por la tarde a una biblioteca un jueves y esté llena de gente. Eso es lo que realmente me pone más feliz el día de hoy. Llegamos hace como una horita y realmente en todos los espacios estaba gente leyendo, gente investigando, gente viendo todas las maravillas que tiene para ofrecer esta biblioteca, y que hoy además vamos a estar abriendo esta Cámara de Maravillas. Esta cámara que, si lo vemos como un suceso separado, o sea, realmente no podemos. Esto ha sido la lucha de muchas personas para que la biblioteca volviera a reabrirse, para que la biblioteca pudiera estar en donde está hoy. A Shirley, que realmente ha hecho una gran labor dirigiendo esta biblioteca, a todos los directores y directoras que estuvieron aquí anterior y que realmente le han puesto todo el corazón. Cuando miramos alrededor, yo creo que podemos entender un poco del cariño, del amor, de la valentía que han tenido estas personas para que hoy podamos estar abriendo una Cámara de Maravillas, para que podamos realmente disfrutar de todo lo que significa ser de Medellín, porque eso es lo que vamos a ir a descubrir hoy, porque vamos a ir a mirar dentro de todo este patrimonio que es realmente algo que guardamos en la Torre de la Memoria. Y que esta Torre de la Memoria, ¿qué queríamos? Esto me lo contó ahorita Shirley. ¿Qué queríamos? Que realmente cualquier persona que quisiera entrar, que quisiera poder ver todos estos archivos, pudiera gozar de los objetos, gozar de las fotos, tomarse fotos, que pudieran interactuar con el patrimonio. Todo eso es lo que ustedes van a gozar, y mucho más, porque realmente cuando ya lo vivan va a ser una experiencia a la cual van a querer traer a sus familias. Yo ya estoy agendada porque voy a traer a toda mi familia, que tenemos que ir a tomarnos fotos en esa cámara hermosa que tenemos. Y además de eso tenemos algo muy especial para el día de hoy, y es nuestros invitados que van a estar conversando, que nos van a estar llevando a través de un viaje mágico que va a culminar en ir a vivir la Cámara de Maravillas. Entonces los voy a dejar en la mejor compañía. Gracias por estar aquí, gracias por venir a la Piloto y gracias por seguir acompañándonos. Nos mueve la cultura.
Muchas gracias, secretario. La Cámara de Maravillas tiene como objetivo generar un uso social del material patrimonial del archivo, acercar a los ciudadanos a los tesoros mejor resguardados de la Biblioteca Pública Piloto y a través de estos resignificar, promover y apropiar a los ciudadanos de la historia. Por eso, hoy nos acompañan para conversar sobre la transformación y el uso social del patrimonio Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad de AFIT y exdirector de la biblioteca, Andrés Roldán, director de Explora, quienes fueron los que nos ayudaron a construir este mágico lugar, Luis Fernando González, arquitecto y docente, y quien modera Esteban Duperli, comunicador, escritor y gestor de este museo. Terminado el conversatorio, los invitamos a todos a descubrir los tesoros que guarda esta mágica cámara. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Pues esta es una ocasión un poquito solemne, pero creo que yo sobre todo que es una ocasión pues feliz, porque es casi como la última etapa de un proceso que empezó ya hace algunos años y creo que hoy estamos ya viendo la culminación. Yo quiero comenzar con una pregunta para el rector, y es que si nos devolviéramos en el tiempo a buscar cuál es el punto de inicio que nos trae hasta esta tarde de hoy, estaría en el nacimiento de las colecciones patrimoniales, especialmente en una que usted ayuda a gestionar, que es el Fondo Fundacional del Archivo Fotográfico, el Fondo de Benjamín de la Calle. Detrás del fondo hay una historia un poquito anecdótica, entonces si nos devolvemos en el tiempo, ese es el punto de inicio de esta tarde hoy. Cuéntenos, rector, cómo fue ese proceso y cómo fue esa inquietud de comenzar a copiar material patrimonial en una biblioteca. Bueno, muy buenas tardes. Pues me siento como si no hubiera pasado el tiempo, aquí estamos los mismos de hace, como si no hubiera pasado la vida, y qué maravilla, porque realmente el otro día me preguntaban y dice, ¿cuál ha sido tu mejor trabajo? Y yo dije, mi mejor época en la vida fue la Piloto, y lo sigo sintiendo. Pero entonces, para contestarte, realmente el origen es 1981. Casi ninguno de ustedes había nacido. Y en la ciudad se celebraba o se iba a realizar la cuarta Bienal. Ya no era la Bienal de Coltejer, sino que la cuarta Bienal, que fue en el Palacio de Exposiciones, y eran otras empresas, Sura, Fabricato, la Cámara de Comercio. Y entonces, eso puede ser el gran acontecimiento de la ciudad, y de pronto el director de la Bienal se acordó que existían entidades culturales en la ciudad. Entonces un día nos invitaron con Gloria a una reunión a la Cámara de Comercio y nos dijeron, ay, mire, como van a venir tantos artistas y tantas personas importantes a ver este evento, ¿por qué no hacen en cada una de sus instituciones una exposición como para que complementemos la Bienal? Ah, bueno, salimos. Con Gloria teníamos desde hacía tiempo cómo no existía la historia de la fotografía en Antioquia. Ese era un tema inédito que se enmarca en otro tema importante, Esteban, y perdón si me extiendo un poquito. Estábamos en pleno momento de la nueva historia de Colombia. La nueva historia de Colombia es una escuela de estos nuevos historiadores que estaban replanteando, dijéramos, la visión de la historia. Ya no era el gran relato nacional, sino las historias regionales, las historias fragmentadas, la historia del sindicalismo, etc. Y esa nueva historia exigía unas nuevas fuentes, que no fueran solamente las fuentes escritas, sino que en el mundo, y esta nueva historia exigía unas nuevas fuentes documentales, sobre todo las imágenes, las fuentes sonoras, los archivos sonoros, etc. Entonces, dentro de este ámbito también, con Gloria, decidimos que la exposición que iba a hacer la Piloto dentro de la Bienal iba a ser una historia de la fotografía en Antioquia, pero no teníamos plata, obviamente, ni fotos. Yo ya había ubicado algunas fotos en algunos álbumes familiares y eso, y
entonces yo cogía las foticos en sepia y veía por detrás Benjamín de la Calle, Gonzalo Gaviria, Pastor Restrepo, dije, ahí hay una historia que no hemos contado. Y casualmente yo solía almorzar con el poeta Darío Jaramillo y con Juan Manuel Ospina, y la familia del poeta de Darío eran los dueños de Almacenes El Mar, que eran distribuidores de Kodak. Y entonces le dije, ¿cómo te parece? Tengo esta idea de que hagamos una exposición sobre la historia de la fotografía. Y como Darío es poeta, pero ante todo tendero, me dijo, listo, nosotros vamos a cumplir 30 años y te voy a dar 1.000 pesos por cada año. Y entonces nos dio 30.000 pesos para hacer la exposición. Miren los órdenes de magnitud. La Bienal costó 250 millones de pesos. Y nosotros entonces hicimos nuestra exposición, se llamó 100 años de fotografía en Antioquia. Nosotros pensábamos que la fotografía empezaba por ahí en 1880 y nos pifiamos por 50 años. Hicimos un afichito, lo más bonito, quien nos lo diseñó, Gloria, que era como una fotografía de esas, ¿se acuerdan? Que era con una guillotina, que las fotos quedaban así, y con unos esquineros. Y hicimos pues nuestra exposición, y cuando estábamos haciendo la investigación, estábamos una vez por Guayaquil, y de pronto vi ya no me acuerdo la calle, en todo caso decía Foto Marulanda, y debajo en la tablita decía, conservamos los archivos de Benjamín de la Calle. Y yo me acordaba, Benjamín de la Calle, yo he visto las fotos en esos álbumes que estamos buscando. Entonces subí y me dijo, no, eso ya no existe, es que era una fotografía de las que se adaptaban las foticos pues para la cédula y para la libreta militar. Pero los sobrinos de Marulanda se partieron ese archivo y uno está en el Liceo Ferrini en Robledo y el otro en una fotografía en Belén. Entonces fuimos y buscamos las fotografías y bueno, pero nos valía 100.000 pesos. ¿De dónde sacamos 100.000 pesos? Y un día se me ocurrió, estaba la Mona de Subiría, de directora de Relaciones Públicas de FENALCO, y yo le dije, Mona, vos ya tenés el regalo de Navidad que le vas a dar a tus afiliados. Y me dijo, no, y le dije, te lo tengo. Porque cuando habíamos ido a ver esas cajas, esos negativos, habíamos visto muchos almacenes. Y yo le dije, Mona, te voy a hacer un libro que se va a llamar El comercio en Medellín, con fotografías de principios del siglo. Y me dijo, qué buena idea. Y dije, pero la mala idea es que me lo tenés que pagar ya, porque yo tengo que comprar primero el archivo. Y la Mona se tragó el cuento y nos dio los 100.000 pesos. Y bueno, con eso nos fuimos Gloria y yo aquí había una camionetica Renault 12, le dañamos los amortiguadores con tal de traernos ese archivo, porque ya estaba muy deteriorado, sobre todo la parte del Ferrini. La iguana se salía, eso era como en un sótano, y entonces, sobre todo las cajas grandes, que eran los negativos de 30 por 40, claro, cuando uno arruma, entonces por las cajas abajo, y entonces estaban fracturadas o con hongos. Y entonces, bueno, no, nos trajimos y entonces ahí empezó todo. Entonces dijimos, no, este es no un archivo, sino que empecemos un centro de memoria visual de la ciudad, y así empezó todo. Pero mira los órdenes de magnitud. ¿Quién se acuerda hoy de la Cuarta Bienal? La escultura de la Menuji del tango en 3 personas, 250 millones de pesos. Hoy esto sigue vivo con 30.000 pesitos que empezamos. Entonces son como los órdenes de magnitud que en la cultura no se mide por las inversiones que se hagan, sino por la efectividad de las inversiones.
Ese fondo de Benjamín de la Calle son más o menos 9.000 fotogramas, es el fondo fundacional de las colecciones patrimoniales del archivo fotográfico, y con el correr del tiempo y gracias a la gestión de otras personas, entre ellas Gloria Inés Palomino, que también nos acompaña acá, esa colección fue creciendo hasta alcanzar 1.700.000 fotogramas aproximadamente. A eso se le suma la aparición de la Sala Antioquia en 1985, que comenzó a copiar material patrimonial documental, es decir, para decirlo de una manera muy simple, cosas en papel, y estas colecciones han ido creciendo paulatinamente. Quiero preguntar a Andrés, usted recibió una tarea compleja, vos y tu equipo de Explora, que fue darle una nueva media vuelta de tuerca a todo este material que ya se había acopiado durante años, que estaba disponible para historiadores, pero que intuíamos que era posible llevarlo hacia otro lugar, y esa fue como la tarea compleja que les presentaron a ustedes más o menos como en el 2017, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo creo que el trabajo de la Cámara de Maravillas, que además creo que quien vivió el proceso, están varios aquí de los que viven el proceso, pero exaltaría pues a Alejandra, que le tocó navegar a profundidad en el archivo. Nos encontramos con una situación particular. Las cámaras de maravillas, o también los gabinetes de curiosidades, eran esa colección de objetos que son el origen de los museos. Los museos nacieron, fue como gente que viajaba, sobre todo en Europa, y traía toda clase de objetos exóticos, naturales o culturales, los exhibían en su casa y llenaban las casas como grandes anticuarias para invitar a los amigos a visitar esos espacios. Entonces, normalmente la visita en un espacio de estos era una visita llena de historias, de descubrimientos y sobre todo de muchas fantasías. Pues finalmente se trataba era de exaltar un poco la historia del dueño de los objetos y al mismo tiempo de crear pues como relatos muchas veces heroicos, muchas veces exagerados de los viajes en otros lugares. Cuando nosotros llegamos al archivo aquí, yo creo que lo más interesante fue encontrarnos como en una especie de cámara de maravillas, tratando de escudriñar detrás de las historias de esos objetos. Al principio, cuando uno empieza a pensar en una colección patrimonial, pues muchas veces el territorio común es pues, objeto histórico número uno, porque esta es la carta, porque esta es la cámara, porque es... Pero nos encontramos que había una diversidad de objetos de las cuales ni siquiera sabíamos la historia. O sea, muchos de esos objetos eran como, esto está interesantísimo, no sabemos qué es, ni cómo llegó aquí, pero parece tener algo importante. Entonces, la Cámara de Maravillas es una especie de museo y ensoñación también, porque fue también como darnos la tarea de decir, el objeto vale solo por lo que significa como elemento histórico, o incluso por lo que nos evoca, por lo que nos cuenta. Y van a ver ahorita en las experiencias que hay provocaciones de ese tipo, ¿cierto? Pues tú tienes objetos y dices, ¿qué imagina usted que está pasando en esta situación? Y obviamente nos transporta también un poco a la imaginación. Yo creo que esto estuvo ambientado incluso en medio de unas conversaciones que teníamos con el equipo. Un museo que yo visité muy bonito en Estambul, que le conté a Juan Diego alguna vez esta historia y me gustó mucho, que es Orhan Pamuk, que escribió el libro del Museo de la Inocencia, que es una historia de amor de un señor que está toda la vida enamorado de una muchacha con la cual pues, realmente nunca se realiza pues como ese amor a plenitud, y el hombre decide coleccionar a ese ser amado en los objetos que recoge. Y en Estambul, Orhan Pamuk mismo hizo un museo, y lo hizo con todas las escenas del libro. Incluso hoy en día la gente que va al museo se pregunta si el museo es verdad o no, porque mucha gente dice, claro, ese señor vivía en la esquina y entonces empiezan a aparecer las historias que nadie sabe muy bien si son verdad o no, porque todo el mundo se conecta con esos personajes que están ahí, y es precisamente pues dónde empieza la historia, dónde empieza la ficción, dónde trascienden las cosas. A nosotros en Explora nos pasó, me acuerdo que la primera semana que abrimos Explora, unas señoras llegaron al acuario y vieron el árbol grande que está ahí, y una le dice a la otra, y hicieron, pues, como ese árbol estaba ahí, y la otra le decía, pues claro, yo me acuerdo que ese árbol estaba ahí, eso es de toda la vida, ¿no te acordás, cierto?
todos los árboles son fabricados, o sea, eso no, ningún árbol, todo fue hecho, pero la señora, ella se acuerda de un árbol que ahí estaba, ¿cierto? Entonces, cuando uno se encuentra estos objetos que tienen aquí en la biblioteca, pues es una fascinación entre descubrir un poco el chisme detrás de eso, que es lo más interesante, ¿no? A veces cuando encuentra una carta, una fotografía, un objeto de estos, es como que hay detrás de esta historia, pues aquí, porque habrán escrito eso, y hay objetos que encontramos que eran así, pues esa carta, pues como que uno se mete en un acontecimiento de otras personas, en otra dimensión, y este es el objeto real de ese acontecimiento, entonces claro, uno empieza a imaginar sobre ese documento qué estaban pensando los que estaban ahí, por qué escribieron eso. Y yo creo que el museo se hizo fue con esa visión, no pretende ser una radiografía histórica de todo el patrimonio, sino es como esa mezcla entre el objeto histórico, que es real, que es auténtico, y al mismo tiempo la evocación de los objetos, como el poder que tienen de transmitir un momento, una historia, unas vidas pues reales, de pronto no tan reales, y que nos transportan también como en el tiempo a explorar en ellos, y que de alguna forma es lo que vinimos pues también a construir aquí en la biblioteca. Cuando nos enfrentamos a patrimonio y a colecciones patrimoniales, generalmente estamos en el ámbito de cosas que son difíciles de cuidar, que son costosas de cuidar. Y pues, profesor Luis Fernando, usted es un poco como la razón de ser de que existan estas colecciones, pues porque usted representa al investigador que hace una labor fundamental, que es traducir mucho de lo que está acá para el gran público, para que lo pueda leer. A mí me gustaría una reflexión suya sobre por qué vale la pena que instituciones como la Biblioteca Pública Piloto y los museos y otras instituciones hagan el esfuerzo, que es mayúsculo, de no solamente acopiar, sino de salvaguardar el patrimonio. Bueno, muy buenas tardes. A mí me corresponde la parte aburridora, que es la académica, después de esa parte creativa y lúdica. Realmente, primero yo estoy en un sitio que para mí no es un espacio desconocido, sino casi que la casa donde me he criado yo y he criado a mis hijos, en los diferentes talleres, en los diferentes escenarios. Como muchos de Medellín, lo dijo la secretaria Lina, ser medellinense no se trata de haber nacido aquí en Medellín, sino de cómo nos relacionamos en Medellín. Yo vengo de un pueblo, como la mayor parte de la población de Medellín, pero establecemos una relación con Medellín. Y establecemos una relación con Medellín y su historia. Y esa relación muchas veces no pasa como la vivencia y la experiencia que nos señalaba Juan Luis, que fue protagonista de primera mano en 1981 en una bienal. Yo ni siquiera sabía que existía una bienal, pero me acerco a través del archivo, a las fuentes. ¿Cómo me acerco al siglo XIX y a las fuentes que hay acá? Y eso implicó un proceso. Yo siempre he dicho que una de las cosas más difíciles de acceder a la Sala Antioquia en una época era acceder a Jairo Morales. ¿Qué necesita? Y con el tiempo terminamos siendo grandes amigos, porque detrás de él había un genuino interés por encontrar las fuentes de esta sociedad, de ese ser medellinense y ser antioqueño. Y en ese archivo juegan unas cosas muy extraordinarias. El tener ese acervo documental, fotográfico, es clave. Y es clave porque si bien existen los notarios, los escribidores, quienes describieron a Medellín desde la colonia, con la imagen se dota de otro sentido a la sociedad y esa imagen urbana que se fue configurando. Y esa imagen urbana ha sido muy difícil de capturar, porque durante mucho tiempo la fotografía fue una mera ilustración. De hecho, todavía mucha gente ve a la fotografía como una ilustración que se coloca al lado del texto y no un elemento narrativo en sí mismo. Voy a poner un ejemplo ahora, porque estaba escribiéndole a
a Esteban ahora, no sabía que me iba a preguntar algo así, pero venía emocionado de ver una fotografía de Francisco Mejía que salió en una postal de Medellín, en donde hace una composición totalmente sobre el eje de simetría hacia el baldaquino y se ven las columnas de la Catedral Metropolitana a ambos lados y está coloreada, ¿no es cierto? Y se alcanza a ver a color el baldaquino. Normalmente las fotografías en blanco y negro, Francisco Mejía trabaja el color. ¿Y qué era lo interesante? Esa fotografía, por ejemplo, nos habla de un momento preciso en donde se instala el baldaquino, pero todavía no tiene el piso de la catedral. Eso, y a los lados y en el fondo del ábside se alcanzan a ver los vitrales. Entonces es muy interesante porque el baldaquino se instala en el 25. No hay bancas, no hay piso, no hay piso. El piso se instala en el 28, pero los vitrales que se ven a los lados y al fondo se instalan en el 21. Toda esa fotografía nos narra una década de intervenciones y de diferentes formas técnicas y estéticas en esa catedral. Puesta como ilustración no nos dice nada. Entendida en sí misma como una narrativa es genial porque nos ayuda a comprender un proceso no solo estético, sino técnico, material, de incorporación de muchos elementos en una sociedad. Eso es lo que ocurre al mirar muchas fotografías, incluso porque obviamente el archivo todavía debe replantearse algunas dataciones, porque apenas estamos comprendiendo, lo decía el rector ahora, Juan Luis, les quedó faltando 50 años, 1880 se suponía, y está Fermín y Sasa, y atrás de Fermín y Sasa, etc. Y entonces muchas veces se dejó de comprender muchos fenómenos que habían ahí detrás y las dataciones están equivocadas. El problema no es la datación, lo bueno de eso es que nos está llamando a que tenemos que mirar esas fotografías en esa construcción de una narrativa urbana de Medellín, en unos tránsitos fundamentales que la nueva historia ha planteado a partir de los espacios urbanos, de los elementos arquitectónicos y demás. Creo que ahí hay una potencia todavía enorme que no ha sido descubierta. 1.700.000 imágenes. Imagínense qué tanto hay para decir de esta ciudad y su sociedad. No, yo quiero como complementar y contarte un chisme que me averigué en estos días, ahora que hablan del baldaquino. Resulta que con las piezas que sobraron del baldaquino hicieron el altar del hospital, de la capilla del Hospital La María. Entonces hay que ubicar bien porque ese mármol que sobró se lo llevaron para la cuenca. Yo quiero un poco en lo que estamos es la valoración y por qué es importante un archivo como este. Primero, a mí una de las situaciones humanas que más me tocan es una persona con Alzheimer. Una persona con Alzheimer está ahí, hay una presencia ausente. Y yo elevo eso a la sociedad. ¿Cómo sería esta sociedad sin memoria? Y nosotros tendemos a eso, a una sociedad con Alzheimer, sin memoria. Lo que hay aquí es la memoria colectiva de una sociedad, es poner el rostro a quienes nos precedieron en nuestra historia, con una cosa que es, y es uno de los efectos y productos, por ejemplo, de este archivo. Este archivo coincide con otro hito muy importante, que está Marta Elena Bravo, que fue la editora de la historia de Antioquia de Suramericana, que fue, dijéramos, la primera publicación que usa ya estas imágenes. Hay una nueva iconografía que a partir de entonces cualquier publicación sobre la ciudad o sobre Antioquia tiene que venir aquí. Esto enriqueció nuestra memoria colectiva y ese es, dijéramos, el gran efecto. Y lo otro que quería, Esteban, perdóname, resaltar es lo siguiente. En la conservación de archivos hay dijéramos, como dos escuelas.
Los coleccionistas dicen no, lo que vale es el positivo, es aquella obra que ya el fotógrafo quiso que esa fuera la imagen final, que estuviera, era el producto que el fotógrafo, y por eso los coleccionistas desechan un poco la historia, los archivos. Hay otra escuela en la que yo me inscribo. Hay un teórico de la fotografía, de la historia de la fotografía, que ha sido pues como mi guía, que es Boris Kosoy, el teórico brasileño, el historiador de la fotografía en Brasil, que hace una diferencia entre iconología e iconografía. La iconografía es lo que vemos, la iconología es lo que dice el documento. Y como decía Luis, y como decía, es un archivo de estos, un negativo de estos, no solamente trae una imagen, sino que también trae una ideología. Mire, cuando empezamos a ver y abrir las primeras imágenes de Benjamín, Benjamín era una maravilla. Benjamín era un artesano, era un dandy, a él le encantaba autorretratarse, y se ponía bombín, y se ponía cubilete, y bueno. Y ese artesano, con unos recursos muy pocos técnicos, retocaba los negativos. Entonces, por ejemplo, hay una mujer mirando. Recordemos que no había luz eléctrica, que todo esto es con luz solar. El fotógrafo, un día opaco le jodía el trabajo porque tenían que esperar, sobre todo entre las 9 y la 1 de la tarde, que era el sol de 45 grados que entraba a los gabinetes, tenían una marquesina por donde entraba la luz. Todo esto era con luz del sol. Y entonces hay, por ejemplo, una mujer mirando el plenilunio, pero va a haber uno en negativo y la luna es un pedacito de cartón pegado en el negativo. Entonces él usaba todos esos recursos, pero de pronto empezamos a ver que había algunos retocados la cara. Claro, había que blanquear a la gente. La gente no le gustaba ser oscurita, y entonces en la fotografía que iba a mandar a su novia o etcétera, había que blanquearlo. Entonces, eso no lo da el positivo, eso lo descubrimos en el negativo, y por eso es tan rico. Y por eso también, a través de esos documentos en bruto, dijéramos, podemos reconstruir cómo era el estudio de un fotógrafo del siglo XIX, que era una especie de teatrino, era un teatrico con varios telones al fondo, y de acuerdo con la pose, con la personalidad, se le ponía cómo había que ponerle unos cojines a los niños entran muy tarde a la fotografía, las mascotas y los niños son sujetos de la fotografía muy tarde porque se movían, entonces la exposición era muy larga, etc. Entonces el gran valor de estos archivos es que no solamente son una iconografía, sino toda una iconología, hay detrás toda una ideología. Hay todos unos eventos. De pronto empezamos a ver unas comparsas y dijimos, ¿esto qué es? Y descubrimos que era que en Medellín había carnaval como en Barranquilla, y que fue prohibido en 1916. Entonces, esta riqueza de archivo nos dice muchas cosas sobre no solo lo que vemos, sino lo que hay detrás en el archivo. Director, precisamente le quería preguntar sobre pues, la pertinencia de los archivos. Finalmente, cuando hablamos de patrimonio, nos referimos a sucesos o asuntos que sucedieron en el pasado, pero con el patrimonio sucede algo, y es que lo que se construye actualmente en el futuro va a ser el patrimonio del futuro. Yo quería terminar con eso, Esteban, Claro, rector, qué pena. porque una gran preocupación mía es lo efímero hoy de la imagen. Entonces, nunca como antes en la historia ha habido tanta imagen, pero ¿cómo la estamos conservando? Entonces a uno se le llena el celular y ¡prum!, borra, y entonces el soporte tecnológico de la memoria está desapareciendo, y a mí esa es una de las grandes preocupaciones de este momento. La otra cosa, Esteban, es que el proyecto se nos quedó trunco.
porque el Centro de Memoria Visual tenía esta parte que era la foto fija, pero con el padre Luis Alberto queríamos una segunda etapa que era la imagen en movimiento. Incluso en octubre del 82 hicimos el primer festival de cine casero en Medellín, en donde empezamos a buscar todas ese cine casero en 8 y en Super 8, y las primeras imágenes de 16, las primeras imágenes de la publicidad. Encontramos, por ejemplo, en la Colombia de Tabaco las primeras imágenes de publicidad de las primeras mujeres fumando en público, por ejemplo, etc. Entonces, se nos quedó corto, pero la gran preocupación es cuál va a ser el patrimonio del futuro con lo efímero de la imagen actual. Andrés, cuando nos enfrentamos a Cámara de Maravillas, en buena medida estamos hablando de divulgación de patrimonio. Ustedes desde Explora habían hecho un asunto ya bastante interesante, que era la divulgación de ciencia. Con patrimonio estábamos, y quizás aún estamos un poco más quedados en esto de la divulgación pública, ¿no? Absolutamente, pues sí, yo creo que pues, piensen que en Medellín los museos, exceptuando obviamente la historia que cierra el Museo de Antioquia, son una invención nueva. Solo en los últimos 20 años se han hecho 7 museos. Entonces, esto claramente nos dice cómo hemos sido ausentes de escenarios que nos permitieran como reconstruir la memoria, la historia, el patrimonio, la identidad, que finalmente, pues, de alguna manera los museos están hechos es como para precisamente eso, sumergir a los visitantes en experiencias que lo conecten con el conocimiento, con su historia, con su legado, con su futuro incluso. Entonces yo creo que, pues, quizás hablando de la iconología que dice Juan Luis, pues yo creo que pues, mi percepción es que nosotros en Antioquia, en Medellín, hemos sido muy respetuosos de nuestra propia historia, de nuestros legados, y ha habido un espíritu renovador totalitario siempre, de una generación a otra, como esto no sirve, hay que rehacer el mundo desde cero, y nos reinventamos la rueda muchas veces. Yo creo que la construcción de espacios que recrean esa historia lo que hace es que precisamente uno aprenda a valorar la historia que ha vivido, por buena o por mala que sea. Uno tiene que elaborar sobre lo que ha construido, pues para precisamente no volver a meter la pata, pues, y no embarrarla, y al mismo tiempo pues para poder redescubrir las historias que hay detrás de eso. Cuando nosotros hicimos Explora, una de las salas que construimos fue pues hicimos como nuestros primeros balbuceos de pensar pues en el pasado. Había una sala que se llamaba Colombia Geodiversa, y era un poco como el paisaje cuenta historias del territorio. Y teníamos un pequeño espacio, pues, extensible y forzado, seguramente el argumento de por qué lo pusimos, que la hicimos también con Gloria en su momento, que fue hacer como la Medellín del pasado, pues como contemos un poco de ciertos íconos, y hay que ver cómo esa sala conectaba precisamente con una generación de personas muy importantes dentro del museo. O sea, mucha gente decía, este es el Parque del Río, esto era, pues, o sea, ya ahora circulan por internet muchas de las fotos del archivo y todo eso, y para muchos es una sorpresa, pero hace 13 años que abrimos esas fotos eran novedosas, crean, y mucho público se encontraba con decir, yo no sabía que la playa es una playa y que ahí había un río y que, ¿cierto? Entonces, esto claramente le dice a uno como la urgencia que incluso a generaciones contemporáneas tienen de declarar, yo no sabía que esto era otra cosa. Yo crecí en este barrio, en Carlos R. Restrepo, crecí en esta biblioteca. Tengo que decir que Google no se la inventó Google, sino que se la inventó la Enciclopedia Universal Espasa, que yo pasaba días enteros en la enciclopedia. Yo no sé si ustedes saben qué es la enciclopedia. ¿Cuántos tomos tenía la enciclopedia? 120, la A tenía como 20 tomos, ¿cierto? Eso era una cosa impresionante, y cada término era un tratado completo. Entonces, claro, yo venía aquí, yo crecí en este barrio, y es sorprendente que una de las cosas que descubrí, por ejemplo, a partir de navegar en estos materiales de patrimonio, es que nosotros hoy, pues, nos declaramos una ciudad súper tropical, llena de árboles, y pues que tenemos este paisaje que está aquí, pero cuando usted mira esas fotografías de Medellín hace 60, 70 años, era un peladero. O sea, ya Medellín lo hemos arrasado varias veces, y Carlos R. Restrepo en particular, que era otra banda, era un peladero también, donde ya hoy los árboles están grandes.
Es más, aquí en Carlos C. ocurre una cosa particular, y es que yo crecí en la generación de los que compraron apartamento en Carlos C., familias emergentes de clase media, y obviamente todos crecimos juntos. O sea, yo miraba por la ventana de mi habitación y había 60 niños de mi edad afuera, ¿cierto? Entonces todo el perfil de los que vivían ahí era una familia que por primera vez compró un apartamento, que tenía hijos, y que una vez se fueron todos los hijos, que se hicieron grandes, que ya gran parte de la población de Carlos C. hoy es eso, pues ya toda esa mano de juegos infantiles ya son como que no había tanto niño. Entonces claro, los papás se pusieron a sembrar y ya hay un montón de huertas y otro montón de cosas que cambió solamente en 3 generaciones, en 2 generaciones, con la sola vegetación, lo que significan las historias de lo que está ahí. Entonces esto lo pongo pues sobre la mesa es porque la trascendencia en la biografía personal que tiene usted poder darse cuenta que el lugar en el que se encuentra, el territorio que habita, está hecho de cosas que están reflejando el espíritu de su época, que está reflejando las decisiones políticas, que alguien tiene una visión de ciudad, de desarrollo, la historia que construye su propia familia en su desarrollo económico, social. Usted cuando vuelve y revisita las fotos, los archivos, está haciendo la arqueología de sí mismo. Entonces, para volver a la pregunta, pues, ¿por qué entonces los del Museo de Ciencias les da por meterse a hacer archivos y hacer este tipo de cosas? Es porque una de las cosas que hemos venido descubriendo con el tiempo, al principio arrancamos muy inaugurales diciendo sí, el Museo de Ciencias y es tecnología y todo lo demás, pero a la larga lo profundo es la construcción del conocimiento, la apropiación social del conocimiento, que significa es usted cómo apropia esa información nueva que asimila y la hace parte de su vida, y eso construye su propia vida, construye su propia narrativa, construye su propia biografía. Entonces, sí, la ciencia es muy importante porque nos permite entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las reglas que rigen, digámoslo así, el universo, el espacio profundo, la Tierra, etcétera. Pero es que eso no es lo único. Para apropiar conocimiento tenemos que entender desde qué estamos hechos nosotros mismos, cuál es mi identidad, yo de dónde vengo, qué significa esta cara que tengo, o esta barbita que me crece, o este recuerdo que llevo del lugar en donde crecí. Y la urgencia que tenemos como ciudad es precisamente la de fortalecer esa arquitectura que nos permite construir esa historia, esa biografía personal en la que estamos hechos del mundo que nos rodea, pero también de las experiencias y de las historias que vivimos, y saber que las experiencias que vivimos en esta vida tienen que ver con las generaciones pasadas que nos hicieron. Ahí es en donde yo creo que se teje precisamente como la riqueza cultural, la riqueza humana y sin duda alguna el sentido, el valor de ser un ciudadano, ¿cierto? Alguien que en cierta forma está apropiado de su destino a partir de lo que conoce, de lo que aprende y lo que apropia en su aprendizaje. Fernando, es que te has pasado pues, la vida más o menos inclinado sobre el material que acá en la Biblioteca Pública Piloto, contándole a la gente qué es qué, porque aparentemente estamos un poco quedados en difusión, digamos como este asunto de la comunicación pública en el patrimonio, porque aparentemente no termina siendo quizá tan atractivo para la gente conocer, ¿no?, la historia y sobre los referentes patrimoniales que tenemos acá. Bueno, hay varias cosas que yo quisiera decir antes, y es que a Juan Luis le preocupa el soporte actual y a mí me preocupa el marco explicativo actual. Ha habido un crecimiento exponencial en las redes sociales de la memoria fotográfica de Medellín, pero ese crecimiento exponencial ha ido inversamente proporcional con la explicación de esa memoria, y se ha convertido en una memoria sepia. Se ha sepiado la memoria, y es una memoria sepiada que no explica en ese contexto donde se desarrolla. Lo que dice Andrés es muy cierto. Normalmente la gente dice, ay, cómo era lindo Medellín antes. En Medellín antes no habían problemas. Entonces dice, ojalá pudiera oler esa fotografía donde aparece la calle subiendo a Caicedo con el caño en la mitad, con todas las aguas hervidas y demás detritus, oliendo en un verano como el de hoy, para saber qué tan bonito era
la falta de higiene, o la deforestación intensiva de todos los cerros a los lados de Medellín. Y entonces esa idea que se ha transmitido, por ejemplo, y lo saben todos los fotógrafos, aquella idea de que la gente vestía, que era muy gris, porque la foto era en blanco y negro, o que la gente era muy seria y el rictus era muy serio, pero era por el tiempo de exposición y demás, nos hacen ver unas realidades que no son, y falta mucho de ese marco explicativo de ese contexto. Yo creo que ahí hay un problema grave que hay que intensificar, cómo explicar todo ese acervo documental en el contexto de que se desenvuelve. Aquí, por ejemplo, se volvió ya un mito que el río Medellín era navegable, porque hay unas fotos de unas balsas de Guadua que bajaban de Envigado y del Alto de San Miguel para vender al mercado, una que otra embalsada de Guadua, pero eso no quiere decir que el río fuera navegable, no le faltaban sino los buques a vapor aquí, y cierto gobernante propuso que volviéramos al río navegable. Entonces, yo le tengo otra, y que la piedra del Peñol es un meteorito. Y que es un meteorito. Entonces, la punta de una estrella. La punta de una estrella. Entonces, se han hecho unas mitificaciones porque no hay esa apropiación adecuada, porque bien la foto es la iconografía y la iconología, lo que es, lo que hay detrás, los elementos relacionales que deben construirse necesariamente. Si no hay elementos relacionales, si no se contextualizan esas fotografías, podemos caer en esa nostalgia. Más en una ciudad como Medellín, que cuando uno mira las guías de Medellín y uno ve, siempre he dicho que la memoria de Medellín solo alcanza una generación, 25 años más o menos. Y entonces cuando ve uno una guía dice Medellín antiguo, y uno mira la foto y es de 25 años antes, es decir, ya se ha demolido y se ha construido una nueva Medellín en 25 años. Por eso, por ejemplo, cuando yo digo que el edificio Navarro Uribe es el edificio travesti, cada 25 años ha cambiado, ahora es de vidrios flotantes, antes lo hizo Horacio Marino Rodríguez, y antes, en 100 años, cambió 4 o 5 veces su fachada. Entonces, esa memoria es muy importante, esa memoria fotográfica, para poder explicar esos momentos de cambio, porque la gran mayoría del parque construido en Medellín ya ha sido demolido. Y por eso creemos que Medellín, por ejemplo, hay algunos historiadores que pasan de la tapia y el bareque al concreto en el siglo XX, sin otras etapas intermedias, que es las que encontramos en los diferentes momentos de la fotografía. Por ejemplo, el importante desarrollo del ladrillo entre 1870 y 1920 solo lo podemos ver en las fotografías, porque solo nos quedan algunos pocos ejemplos en la realidad, el Carré, el Vázquez, la iglesia de San José, etcétera, porque todo lo demás fue demolido. El Alinde, todas estas grandes edificaciones de ladrillo ya no existen. Entonces, solo lo podemos ver. Uno se pregunta, para 1925 Medellín tenía 135.000 habitantes y 13.000 edificaciones. Solo 13.000 en esa época. Preguntémonos cuánto de ese stock edificado de 1925, menos de 100 años después, existe. No existe el 5%. Y muchos han escrito la historia con ese 5%, cuando ese 95% está en ese contexto de la imagen, que es la que nosotros debemos trabajar para poder explicar los diferentes procesos y dinámicas de la sociedad. Rector, para que me ayude a cerrar esta conversación, yo le quisiera preguntar, aquí estamos en un ámbito de la fotografía, de los documentos, habló usted ahorita de algún proceso que se quedó trunco, que es la imagen en movimiento. Cuando nos enfrentamos al patrimonio también nos enfrentamos mucho al concepto de pérdida,
Yo sé que desde AFID están, por ejemplo, trabajando mucho con el asunto del rescate musical. ¿En qué también estamos quedados? Por ejemplo, el profesor Luis Fernando habla mucho de la arquitectura, pero por ejemplo, asuntos de muebles, es decir, asuntos aparentemente menos vistosos que la fotografía, pero que también valdría la pena pensar en espacios de conservación y de salvaguardia. Bueno, yo pienso, primero los archivos sonoros. Medellín fue pues, de las pioneras en la radio en Colombia. La radio transformó completamente los imaginarios. Las primeras radionovelas despertaron una sensibilidad que no existía. Entró a los hogares la novela, era la posibilidad de la mujer de participar en tantas cosas. Mientras planchaba o cocinaba, estaba oyendo el derecho de nacer y estaba llorando pues con el derecho de nacer. El archivo de Medellín, por ejemplo, conserva el archivo de Clarín. Clarín es la historia política menuda, pero son los guiones, no las voces. Entonces yo pienso que en los archivos sonoros tenemos un déficit. En los archivos musicales, hombre, con la SECRE hablábamos la semana pasada, esta ciudad fue la cuna y el epicentro de la industria fonográfica. Medellín tuvo 5 grandes industrias fonográficas. Aquí estaba Sonolux, Fuentes, Ecodiscos, Victoria, etc. Y cómo eso nos cambió los imaginarios y cómo la música caribe entró a Colombia por Medellín, curiosamente, y por eso Lucho Bermúdez y tal. Me parece que ahí tenemos que tener también un gran rescate. Y ahora hay un, y lo hablábamos también con la SECRE, las formas de conservación del patrimonio vivo. Nosotros declaramos patrimonio inmaterial de la ciudad a los silleteros, pero si no fuera por las fotos de Oscar, nosotros no teníamos una posibilidad de seguir la evolución de las silletas, porque uno el patrimonio vivo no lo puede encasillar. La gran diferencia entre el patrimonio material y el patrimonio vivo es que tú el patrimonio material encapsulas una expresión en el tiempo para que las nuevas generaciones las puedan tener un referente de qué pasó en esa época, pero el patrimonio vivo tú no lo puedes encasillar. Entonces necesitamos mucha más documentación, como dicen los brasileños, más documentación y menos reglamentación de todas nuestras expresiones del patrimonio vivo que existe. A mí, por ejemplo, hoy me interesa mucho más que los silleteros, me interesa el 3 de mayo en Santa Elena. Las cruces de mayo decoradas, me parece que es mucho más auténtico y mucho, pero eso no lo estamos registrando. Entonces me parece que el otro es una forma de nosotros, por distintas técnicas, plasmar el patrimonio vivo. Rector, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Profesor Luis Fernando, muchísimas gracias por la conversación, por la compañía, por acompañar, como dije yo al principio, una ocasión que es como a la vez feliz y solemne. Ya pues Paula nos dará las indicaciones de... Pero antes yo sí te quería echar una florecita. Porque Esteban sí contextualiza las fotos y yo creo que ese trabajo que hace Esteban mensualmente estamos esperando esa contextualización que le da a la fotografía. Lo que pasa es que ya lo dejó en Arcadia y se lo entregó a Juan. Entonces ya recibió la posta y ya perdimos la pluma, pero la última de Juan estuvo muy bien. Muchas gracias, creo que contamos hoy con un panel demasiado valioso. No podemos terminar esta tarde sin entregar unos reconocimientos que para la biblioteca son muy especiales, los cuales además fueron elaborados manualmente por el equipo de restauración de la Biblioteca Pública Piloto. Así que invitamos a la secretaria, Lina Gaviria, y a la directora, Sirley Zuluaga, para hacer entrega de estos reconocimientos en nota de estilo. Yo estoy muy feliz, realmente
Quiero de nuevo agradecer a todo mi equipo de trabajo, al equipo de trabajo que se volvió parte de la biblioteca por casi 1 año y medio, que fue el equipo de Explora. Pues ya era como, hola, ¿cómo van y cómo vamos con todo? Fueron 2 años muy arduos de poder elegir lo que ustedes van a disfrutar allí. Fueron 2 años de, como dice Juan Luis, de 30 pesos, más 30 pesos, más 30 pesos. Entonces el museo no se pudo hacer inmediatamente. Andrés lo sabe, me llamaba, yo le decía, espérate que estamos consiguiendo plata, todavía no, paremos. Entonces hacemos producción, no, todavía no tenemos la plata para la producción, pero bueno, estamos felices en la Biblioteca Pública Piloto de entregarle este museo a la ciudad. Sabemos que se va a convertir en un lugar de llegada de los turistas, que vamos a viajar con nuestros sobrinos y con los que tienen hijos por estas maravillas, que van a conocer a Medellín y Antioquia en sus profundidades, que se van a emocionar, y que lo que queremos con todo esto es que valoremos hoy la importancia de seguir conservando una torre de la memoria de Medellín, de seguir teniendo la posibilidad de adquirir fondos, archivos para un lugar como estos, que es público, que la gente pueda acceder al momento que quiera y que va a garantizar generación tras generación un lugar para el recuerdo, para la memoria y para los patrimonios. Quiero agradecer también a los que hicieron parte de esas escrituras que van a ver allí. Por aquí nos alcanzo a ver a Juan Diego Mejía, pero estuvieron otros escritores. Disfruten las ilustraciones del último cajón del lugar, de la estación de los lugares, porque es cómo fuera Medellín si no lo hubiéramos canalizado, cómo fuera el Peñol si no se hubiera inundado, cómo fuera el centro si el metro no hubiera pasado al frente del Palacio de la Cultura. Entonces lo van a disfrutar. Mándense la fotografía que seguramente se van a tomar ahí, en los fondos de los fotógrafos que tenemos aquí, que tienen fondos de 1890 y de 1900 y pico, y que seguramente cuando ustedes se tomen la foto, se la manden y la pongan en redes, muchas más personas van a querer estar aquí. Y les digo, se van a mañar mucho en la sala de visitas, porque van a recordar cuando nos sentábamos con las tías, con las mamás y con las abuelas a ver álbumes, y ahí van a ver muchas fotos de muchas cosas. Entonces hoy apenas es abrir este espacio para que ustedes lo disfruten con más personas. Este reconocimiento que vamos a hacer pues es en 2 momentos. El primero es a 2 personas que hacen posible que hoy tengamos ese Museo Cámara de Maravillas, porque en un momento decidieron preservar la memoria y hacer todos los esfuerzos necesarios para que tuviéramos un lugar donde año tras año se lograra tener muchos archivos que contaran esa memoria. Y esas 2 personas es a Gloria Palomino y a Juan Luis Mejía. Precioso, lo hicieron nuestro equipo de restauración de la Biblioteca Pública Piloto a mano, con papel tratado. Bueno, es un objeto que creo que van a apreciar muchísimo. Bueno, la Biblioteca Pública Piloto, yo creo que la ciudad hacen este reconocimiento y hace público a ese trabajo de Juan Luis Mejía Arango. Voy a leerlo porque cada uno tiene algo que decir. Por sus convicciones, por su visión, por su trabajo desarrollado como director de esta institución, porque ha trascendido generaciones y le otorgó un espíritu a la Piloto de la UNESCO, porque llegó a promover la creación y la adquisición de los primeros fondos de valor patrimonial que hoy alberga y difunda el archivo fotográfico y la Sala Antioquia,
por su compromiso con la cultura y la educación, que han sido pilar fundamental en el desarrollo de este proyecto bibliotecario, que hoy usted sabe que nos hace un puente entre tiempos, y que hoy por eso somos el referente del resguardo y uso social de los patrimonios de Medellín y Antioquia. Igualmente, pues la biblioteca, tú sabes que todos, esto aquí tiene empleados, compañeros, amigos, vida, quieren hacer este especial reconocimiento y enaltecer a Gloria Inés Palomino Londoño por su amor y compromiso con la cultura y la educación de esta ciudad por tantos años que trazaron desde su trabajo como directora de esta institución, por el camino que hiciste para la apropiación del patrimonio a través de la preservación. Como decía ahorita, hace 13 años ya estabas recorriendo este camino con Andrés. Reconocemos la determinación, definitivamente, para que hoy estemos aquí, la visión para crear una sala especializada en temas de la región, que hoy sea un referente nacional, al igual que la implementación de los procesos de digitalización de las colecciones del valor patrimonial. Gracias, Gloria. Bueno, estos dos, pues sí, es un reconocimiento que creemos también es supremamente valioso, y es esta biblioteca, pues es un reto permanente, porque no solo preservamos la memoria, es decir, no solo somos una biblioteca con carácter patrimonial, sino que somos la biblioteca de esta ciudad. Y como biblioteca de esta ciudad tenemos un reto inmenso de estarnos conectando siempre con las nuevas generaciones. Es decir, hoy tenemos la obligación de que las historias de los jóvenes y los niños de esta ciudad también se escriban en su biblioteca piloto. Porque ustedes saben que cuando uno se monta un taxi, cuando uno llega a un colegio, cuando uno va a la universidad, todos los que más o menos estamos aquí tenemos una historia con la piloto. Entonces, la responsabilidad de nosotros es que sigan teniendo historia las personas de Medellín con la Biblioteca Pública Piloto. Entonces, para eso hay un reto muy importante, y es mantener actualizadas nuestras colecciones y conectarnos con los niños y los jóvenes que hoy están en la ciudad. Para eso, así como hacían Juan Luis y Gloria, nos fuimos a tocar puertas y a enamorar gente que el año pasado nos enamoramos los dos cuando vinimos, recorrimos y demás, y a ellos queremos hacerle un especial reconocimiento porque el año pasado por sus recursos logramos renovar parte de la colección de literatura clásica que teníamos y que habían pasado de generación en generación en generación y ya estaban muy deterioradas. Logramos, con la vocación de una de las fundaciones, que es la Fundación Fraternidad, comprar muchos libros para la sala infantil, que quien no conozca la sala infantil no se puede ir hoy sin pasar por allá. Es un lugar mágico en el que hemos acogido ya muchas familias, y que hoy es posible tener nuevas colecciones por la Fundación Fraternidad. También tuvimos la posibilidad de comprar colecciones de literatura juvenil, y aquí donde estamos nosotros es la comiteca y el lugar donde se reúnen los jóvenes, cada mes alrededor del cómic, pero donde tenemos unas colecciones muy chéveres con clubes de lectura los viernes para los jóvenes, y hacemos una dinamización. Esto también fue gracias a la Fundación Fraternidad. En el corredor del centro, con el equipo de trabajo, nos dimos a la tarea de hacer una pequeña muestra de lo que compramos y de lo que hoy enriquece los contenidos de esta biblioteca de ciudad.
Entonces queremos hacer este reconocimiento, por ahí están las cifras, bueno, de un poco lo que logramos comprar. Entonces, hoy también la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana de esta ciudad, agradecen a la Fundación Fraternidad Medellín por su compromiso con la educación, por el compromiso con el cierre de brechas sociales, a través de sus aportes con la financiación de proyectos que como este trazan caminos para el aprendizaje, con la donación para la adquisición de nuevas colecciones de literatura clásica, infantil y juvenil y también muchos materiales didácticos, fortalecimos los ambientes de aprendizaje y co-creación que nos soñamos seguir enriqueciendo hasta el 2024, que es nuestro plan estratégico más cercano. Invito a Magda y a Sandra para que reciban este reconocimiento de la ciudad. La verdad, terminamos en la biblioteca por pura curiosidad. Nosotros en la Fundación Fraternidad Medellín tenemos un comité de donaciones que vive permanentemente actualizándose de lo que pasa en la ciudad, y un día le dije a Silvey que si nos recibía como cualquier turista a venir a conocer la biblioteca, y pues quedamos enamorados de lo que estaba pasando acá, que además le da continuidad a años de trabajo. Y además yo tengo una historia que no se las he contado nunca, yo llamo a Luis tampoco, y es que yo tengo un tío que fue el que trajo a la UNESCO aquí para que hiciera posible la biblioteca pública. Entonces de ahí también el gramito, que eso es un chismecito, Entonces pues nos enamoramos de lo que estaba pasando, entonces rico pues poderles aportar a años de historia que ojalá nunca se deje desactualizar. Bueno, y este último reconocimiento. El tío se llama Fabio Arango. Sí. Ah, bueno, hay que buscar las fotografías, Marta. Bueno, y este último reconocimiento también es para una fundación con la que venimos trabajando también desde el 2018, antes de abrir la biblioteca. Ella emprendió el camino hasta de hacer una exposición dentro de la biblioteca sin abrirse y en construcción. Entonces, porque es una mujer que cree profundamente en estos proyectos, que se ha sumado desde el 2018 al trabajo de la Biblioteca Pública Piloto y con quien tenemos un sueño, y es crear el centro de la imagen y la fotografía de Medellín. Les invito a Amalia para que pueda recibir este reconocimiento por su misión filantrópica de contribuir a la cultura, aportando para el desarrollo de sociedades desde los ambientes de aprendizaje, apoyando los proyectos que permiten salvaguardar las memorias y los patrimonios como expresión cultural. Su labor y aporte significativo para enriquecer las colecciones de libros, de fotografía y nuevos fondos fortalece nuestra misión de ser un puente entre tiempos en Medellín. Con el recurso que la Fundación MUF nos dio el año pasado, la ciudad tiene hoy una colección de fotografía, libros muy interesante. O sea, hoy muchos de los libros están prestados. Pero enriquecimos esa posibilidad para toda la gama de posibilidades de libros en fotografía. Estamos en este momento en la organización para la adquisición de un nuevo fondo fotográfico. No quiero nombrarlo porque bueno, es mejor apenas lo tengamos ya legalizado, pero con estos recursos también pudimos adquirir este fondo. Y ustedes saben que tenemos un compromiso, y es seguir digitalizando para que esas casi 30.000 fotografías que la gente encuentra en nuestro repositorio digital siga creciendo, porque eso nos va a permitir cuidar los formatos, pero además que mucha gente se acerque a ellos. Con estos recursos logramos el año pasado digitalizar 5.000 fotografías que están subiéndose hoy al repositorio digital. Amalia, gracias por también sumarte a la labor de la Biblioteca Pública Piloto.
ya los invitamos, como somos tantos, van a ver varios de nuestros compañeros, Ana María, quiero que se pongan de pie, Carlos, Juan Miguel, que nos van a acompañar a hacer el recorrido en el Museo Cámara de Maravillas. Disfruten y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.